El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VisTV canal 1090. Señores, he escuchado, he visto y he oído impresiones variadas sobre la nueva línea del metro. Son variadas y cargadas de expectativas porque apenas tiene un par de días que está en servicio y su marcha es lenta por razones de seguridad, porque aún el funcionamiento está a prueba. Y consono con que está la prueba también es la gratuidad. El transporte por el metro desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 es gratis. Bueno, digo desde Los Alcarrizos, porque después que uno está montado ahí, se interconecta. Y esto va a durar hasta Semana Santa. No sé si inclusive, no recuerdo si es hasta antes de Semana Santa, pero bien, yo he estado atento a esto porque creo que es un gran logro para Santo Domingo, para la capital y para el país. Creo que el metro, todo es ventajas. Es más rápido, es más cómodo, es más seguro, es más confortable. El metro tiene múltiples ventajas. Que no te deje la puerta de tu casa, bueno, ya eso es otra cosa. Pero siempre te deja más cerca y sobre todo el costo. El precio del transporte por el metro es un regalo. Y bueno, yo no diría que es un regalo, sino una devolución efectiva y prudente por parte del Estado a los ciudadanos. Leí una entrevista, un comentario que escribió una periodista del Listín Diario que dijo que por razones de trabajo se enganchó ayer en la línea del metro después de las 6 de la mañana se encaramó y dijo ella que los usuarios estaban contentos y hablaban entre ellos y usaban sus celulares para grabar la novedad de tener un metro que les facilita llegar a sus destinos. Y cuando arrancó hubo aplausos al unísono, clamoroso agasajo sonoro a esa conquista. Y ya les dije que se movía lento, o sea, la impresión es que aún es lento y además no es continuo, es creo que de 6 a 10 y de 4 a 8 o algo así. Es decir, no es tiempo continuo, porque me imagino que después de rodar durante un rato del metro habrá observación, revisar las líneas, lo de los rieles, las puntualidades, las, eh, porque cada metro tiene, cada viaje tiene su tiempo estipulado, porque está encadenado uno con otro. Es decir, yo creo que esto es una gran eh, un gran acierto de los políticos dominicanos, comenzando por Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Y creo que ya para el país esto debía ser una rutina, porque el metro es más ecológico, es decir, tiene menos contaminación, hay menos chatarra en el medio, reduce la importación de vehículos. Y entonces lo que hay que lograr ahora es que haya, junto con las paradas del metro o la terminación de cada ruta, un sistema de transporte
que le permita a los ciudadanos irse a los diferentes destinos. Por ejemplo, en el caso del tren que se ha puesto en funcionamiento ahora, en la parada Adón, termina el circuito, pues ahí ahora hay un enjambre de vehículos, cocho, guagua, hay de todo, guaguita, porque de ahí parten hacia otros destinos. Digamos ahora que la estación Adón es un punto de enlace con las comunidades periféricas a los Alcarrizos. Y esto dará lugar a otros sistemas de negocio de transporte. Pero decimos que en su conjunto los ciudadanos de la capital deben aplaudirse a sí mismos por haber logrado tener un metro. Tuvo sus deficiencias, sus obstáculos, sus problemas, pero ya lo tenemos. Y yo creo que el metro es seguro. ¿Ha tenido inconvenientes? Sí. ¿Hay dudas? Sí. Pero no creo que un gobierno va a jugarse todo por el todo por poner en funcionamiento un sistema que no sea seguro. Dice también que el problema del tren es que como no tiene la firmeza, podría ser que el deterioro sea progresivo. Ya eso lo veremos. Mientras tanto, bienvenido el metro y a gente que dice que va muy lento, que entiendan. Por ejemplo, si el tren está interconectado, el estudiante de los Alcarrizos que va para la UAS, pues irá más rápido si sale de los Alcarrizos, por lento que sea el tren, porque después que sale del kilómetro 9 ya coge su ruta normal, su velocidad normal. Aunque el gobierno se haya ganado algunas de las dudas y las críticas por el metro, lo importante es que creemos que a partir de Semana Santa ya será un sistema de transporte fluido y adscrito a los términos, a los patrones, a la conducta y al protocolo de la capital, del Intran, del sistema de transporte de la República Dominicana. Hay quien dice que la política no siempre se juega con el todo por el todo, que hay estrategias, hay eh, retroceso, hay evasivas, hay como llamamos verónicas, son un movimiento taurino. Porque en la política hay victorias parciales y victorias eh, totales. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tuvo en la capital una victoria parcial, pero sonora. Ganó el Senado contra el gobierno, el Estado y todos los partidos de aliados, que eran como 34. Ganó la Fuerza del Pueblo. Bien, pero el poder lo ganó, el poder ejecutivo lo ganó el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, hay victorias grandes, victorias chiquitas. También hay victorias relativas, porque la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, se ganó ser el líder de la oposición, el partido que representa a toda la oposición en sentido general, pero no ganó el poder. Porque todo depende del contexto y las expectativas y el potencial de cada quien. Por ejemplo, Luis Abinader tiene ahora la responsabilidad de llevar su partido a que reconquiste el poder, que el candidato que lleve sea atractivo para la población. No creo que Abinader haga lo mismo que hizo para sí mismo, que usó los recursos del presupuesto, que préstamos, hizo contratos adelantados como el de Aerodón, en fin, que usó los recursos a su alcance. Se dice que lo de Senasa. No creo que ahora vaya a hacer lo mismo para otra candidatura. Le dará todo su apoyo, pero a cada quien que se rasgue con sus uñas. Eso lo vamos a ver. Mientras tanto,
eh, hay cosas en juego que van más allá de lo que se activa en la política a simple vista, que es qué va a pasar con los funcionarios actuales después que la justicia esté en otras manos. Mientras tanto, tenemos ya de frente a Luis Abinader, por un lado, y ahora vamos con Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene eh, un momento político singular porque vendrá desde el fondo, como hacía Balaguer, a tratar de ganar el poder a un partido en el gobierno. el, eh, perdón, Luis Abinader, el Leonel Fernández tiene que jugársela en todo por el todo, sabiendo de que este podría ser su última campaña presidencial. En política no hay nada en cemento, pero sería más difícil ya aspirar, si pierde esta, a una cuarta, a una nueva aspiración después del 2028. Bien. Pero tiene la ventaja, Leonel, de que tiene en la gatera a su hijo, que es aspirante presidencial, y suena. Tiene gran sustento presidencial. Abinader a mantenerse en el poder y a apoyar al candidato que su partido escoja. Y Leonel a ganar, a compactar las fuerzas políticas de la oposición, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, que ha ido creciendo de un partido que nació en medio de una crisis a constituirse en líder de la oposición. Lo de Leonel es afilar la fuerza del pueblo para conquistar el poder. Hasta ahora tiene buen posicionamiento en las encuestas, pero estamos todavía a 2 años de los comicios. Por otro lado está Danilo Medina, que está jubilado políticamente porque no puede ser candidato presidencial por disposición constitucional. Él no puede figurar en la boleta, pero no se retira. Danilo Medina está dispuesto al todo por el todo y está manejando su partido como presidente que es para que tenga un candidato que le favorezca a él, que esté alineado con él. No va a apoyar ni a promover a un dirigente político que lo adverse. Digo, si es que queda alguno en el PLD que lo adverse, porque había uno que tiene grandes simpatías internas, pero no compite con Leonel. Bueno, de frente quizás, quién sabe si más adelante, pero por ahora no compite con Leonel y por eso no será escogido. Vamos a ver todavía a quién escoge el partido del PLD para las próximas elecciones. Mientras tanto, nos vamos a estudio a ver si nos conectamos con Víctor Rosario. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido sea usted a su programa. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos acompañan siempre en esta consulta de negocios. Alfredo, mira, hoy tengo varios temas y hoy vamos a hablar de planificación. Voy a empezar con dos temas cortos que creo que es importante tocarlos desde el punto de vista de negocios. En los Estados Unidos hablábamos al inicio de la semana de que el presidente Trump iba a subir los aranceles al 15, ahora están diciendo que no, que todavía se queda en el 10. No sabemos qué va a venir ahora en marzo, pero estamos entre el juego, si el 10 o el 15, con No, el ya hay tema un fallo judicial, ya hay sí, un fallo, no. pero el presidente había anunciado con todo y el fallo que iban a subir a un 15. Sí, no, Entonces, pero tú sabes que eso es el pataleo de los abogados. Él no se va a jugar con el alto tribunal sabiendo que tiene por delante en este año las elecciones de medio término. exactamente. Pero es un tema que obviamente genera muchas incertidumbres a los exportadores, a todo el que hace comercio
con los Estados Unidos, que obviamente para el caso nuestro es nuestra principal relación comercial en ventas y compras de productos. Así que es un tema que tendremos que seguir hablando a ver qué va a ocurrir en las próximas semanas con el tema este de los aranceles. Segundo tema que tengo para hoy. Tú sabes que desde el año pasado se ha estado anunciando en nuestro país el cambio de documentos. Inicialmente se había hablado del caso de la cédula, del tema del pasaporte electrónico. Ambos procesos ya Y están la licencia corriendo. también. Y ahora viene el tema de la licencia. Pero quizás me quiero quedar con el caso particular de la cédula. Fíjate, el cambio de la cédula que ya inició y que a partir del mes de abril inicia ya de manera masiva para todos los dominicanos según su mes de nacimiento, trae algunas implicaciones para muchos negocios. Sabes que hay muchos negocios, inclusive no solo negocios, hay hasta oficinas corporativas que para tú entrar, primero validan tu cédula como una manera de un registro electrónico porque tienen una conexión con la base de datos de la Junta. Pero esto ha generado muchas inquietudes porque la cédula cambia de tecnología, cambia de formato y hay inquietudes con respecto a la compatibilidad de la validación automática de la cédula, que esos son aspectos que vamos a tener que ver. Inclusive, me voy más lejos. Es bueno el esfuerzo que está haciendo la Junta de darlo a conocer, pero es importante que esto se dé a conocer a todos los niveles, muy especialmente a los estatales. Tú sabes que aquí pasa, y yo te digo porque muchas veces ha sucedido cuando hay cambios, que tú vas y entregas una cédula, y te pongo algo muy simple, de los que ya le han cambiado la cédula. Imagínate tú de los que ya han tenido el proceso de validación, que ha empezado por políticos, el presidente, ahora están en la fase de comunicadores y demás, pero que te para un policía, algo muy simple, te paró un policía y te pide la cédula y ese policía no esté entrenado en que ese documento es la nueva cédula. ¿Qué ocurre? Uno se puede decir, óyeme, pero se ha dicho mucho, pero ahorita resulta que alguien, oh, me voy más lejos, yo cambié mi cédula hoy y voy a un banco a cambiar un cheque. Y esa cédula, déjame la cédula. Ojo, es importante a nivel de las empresas que por distintas razones utilizamos el documento. Porque te voy a algo muy simple. Todo el que contrata, lo primero que tú pides es, déjame sacar una copia de tu cédula para el expediente de un empleado. Pero cuando tú vas a un banco a cambiar un cheque, tú vas a cualquier institución pública a hacer una transacción, la cédula es tu documento de punto de partida para lo que tú vayas a hacer. Quizás es interesante que antes de que comiencen los encontronazos y los problemas, así como el Banco Central hace, miren señores, va a salir esta nueva denominación de billetes para que no hayan problemas y cambiaron aquí y allí. Es importante que a nivel de las empresas, especialmente en los puntos de control y de validación, también haya esa campaña de comunicación porque evitaría en momentos incómodos o engorrosos por algo tan simple, no, pero que esa cédula no es válida, eso no es igual que la cédula que tiene todo el mundo. Porque, aunque tú no lo creas, no todo el mundo le llega la información, no a todo el mundo que le llega la información le importa, la asimila, y esto podría comenzar a generar inconvenientes ya al momento que a partir del mes de abril se comience a masificar la nueva cédula en paralelo por un año con la vieja cédula. Así que vamos a ver cómo las instituciones, me preocupa el caso de los bancos y muchos lugares donde tú tienes, oye, me surgió el tema porque hace 2 días tuve que ir a visitar un cliente a un edificio corporativo en donde para tú entrar te exigen la cédula y escanean con un lector tu cédula para imprimirte el gafete de tu entrar. Y yo quedé, pero ven acá. Y con la nueva cédula, ¿cómo va a ser esto? Y realmente es un tema que tenemos que, las empresas, en coordinación con la Junta Central Electoral, tomar las previsiones del lugar para no crear contratiempos. Pero vamos a una planificación, Alfredo. Voy a tocar un tema que sé que es de lo que te gustan a ti y te apasionan, y es cómo en el proceso de planificación hacemos un equilibrio en el plan del año, en la ejecución del año, específicamente en nuestra estrategia de comunicación, en dos caminos que generan muchos problemas de decisión en las empresas. Mi estrategia de comunicación del año se va a concentrar en impulso de venta o va a invertir dinero en posicionamiento de producto. La respuesta simple es no, vamos a hacer los dos.
La respuesta real es todo lo contrario. Normalmente, los tomadores de decisiones en las empresas tienden a pedir más el corto plazo. ¿Y qué es el corto plazo? Vender. Probablemente yo quiero la venta de esta quincena, yo quiero la venta, cerrar el mes con mis números, quiero vender porque yo soy un negocio que se estimula con el pago de nómina y todos buscamos vender. Y normalmente, y es algo que ha existido siempre en las empresas, el corto plazo tiende a matar el largo plazo. Muchas veces ese corto plazo, ese vender, porque yo tengo que lograr que mis ventas se den, hace que no pensemos a largo plazo y nos lleva a que no tomemos acciones para mantener el posicionamiento de la marca. Y ese posicionamiento, que es lograr estar en la mente no solo del que me compra, sino del que me puede comprar, sino también de aquel que mañana puede ser mi cliente. Cuando tú sometes campañas de comunicación que son estrictamente de posicionamiento, son las que más fácil te tumban un staff ejecutivo de una empresa, un financiero, porque el financiero lo primero que te pregunta, ¿cuánto tú necesitas? Tantos millones. ¿En qué tiempo retorna? No, espérate, que el posicionamiento no lo puedo medir así. No, no, pero vamos, sacrifiquemos eso y vamos a lo que me genera ventas. Sin embargo, tenemos claro, las empresas, las marcas de manera particular, necesitan mucho el tema posicionamiento. No es solamente que yo haga un concurso, no es solamente que yo voy a hacer una campaña por Semana Santa porque voy a tener un 10, 20% de descuento. Necesita que la marca esté en la mente del consumidor. Ah, no, pero es que yo invierto dinero en apoyar algún tema de deporte. Sí, perfecto, pero usted con su marca únicamente le vende a fanáticos de ese deporte, probablemente no. Las marcas, no importa la categoría, tienen que invertir en acciones que tú tengas eso en la mente del consumidor. Inclusive, en muchas marcas hay que hacer una inversión de posicionamiento tiempo antes de que esa persona que es cliente potencial se pueda convertir en un cliente hábil. Y te voy a poner un ejemplo. Hay marcas en donde tú dirás, un joven de bachillerato tiene vehículo. En el 99% de los casos no, porque no tiene edad para poder tener un vehículo. Puede ser que los padres le den la facilidad, pero no es el mercado que tiene la capacidad de comprarte un vehículo. Sin embargo, una marca comienza a trabajar ese público para cuando ese público tiene la capacidad de adquirir un vehículo, esté en la mente del consumidor, de ese consumidor potencial, esté mi marca como tal. Porque si no, él va a aceptar cualquier otra marca que llegue. Pero eso genera, primero, un trabajo fuerte en donde mi marca tiene que ser una opción. Cuando tú analizas lo que están haciendo las marcas que colocan publicidad, tú haces un análisis rápido y me atrevo a apostar que es más de un 8-2 la relación. El 80%, 90% de los esfuerzos de comunicación, lo que están detrás de una venta en el más corto plazo. El especial este fin de semana, el especial de la semana que viene, el que compre cuatro, pague tres y llévese cuatro. Esos son acciones de comunicación que buscan un fin comercial de venta, que no son malas, son necesarias, porque es lo que te mueve la caja registradora. Pero si la marca no logra penetrar en la mente del consumidor y estar presente, y ahí es donde entran las acciones de posicionamiento, va perdiendo vigencia. No eres una opción. Fíjate, y yo estoy seguro que a todos los que están escuchando y viendo nuestro programa les ha pasado. Productos que tú escuchabas mucho en el pasado, de un momento a otro se callan. Para ti, el día que tú necesitas comprar ese producto, ya ese producto no es una opción para ti. Y cuando vas al punto de venta, dices, y esa marca existe, y esa marca se vende. Y eso a todos nos ha pasado. No importa que usted sea mercadólogo o no. A todos nos pasa en el punto de venta que dice, wow, y la marca Freite se vende. Pero yo tengo años que no oigo hablar de esa marca. ¿Por qué? Porque esa marca pasó a un rol pasivo de comunicación. No comunica, no hace esfuerzo, simplemente hace promociones especiales a veces, si acaso, pero no está invirtiendo en posicionamiento de marca. Y en la inversión en posicionamiento no es únicamente
cuando tenemos competencia. Hay que invertir para estar en la mente del consumidor, para ser una opción. Y hemos caído en el mundo de lo inmediato, en donde, no, espérate, es lo que yo logre. Tengo una experiencia, por tema de confidencialidad no voy a hacer la categoría. Me pasó hace unos años con una marca que era un grupo internacional que compró una marca en una categoría que nunca había trabajado. Pero tú sabes, es como que yo te diga, mira, yo todo el tiempo he trabajado en supermercado. La categoría supermercado es una categoría de lo inmediato, el especial de la semana, el especial de la quincena, pero hay categorías en donde para tú lograr efecto pasa un tiempo. Entonces, para tú ver un efecto en una categoría de esa que toma un tiempo, tú inviertes hoy y quizás cosecha en 6 meses, en 12 meses, en un año. En esa categoría, tú tienes que estar primero, los dueños del negocio, saber, para usted ver el efecto del esfuerzo de hoy, lo va a ver reflejado probablemente el año que viene. Pero eso no está en la conciencia del que paga. Y si no logramos eso, estamos viendo cada vez más cómo las marcas o muchas marcas están dejando de trabajar posicionamiento y están perdiendo vigencia. Y por eso tú ves cómo marcas nuevas automáticamente le van quitando cuota de mercado. Y tú dices, pero ¿y cómo esta marca tiene esta preferencia de mercado? ¿La tiene por qué? Porque esa marca está invirtiendo en estar en la mente del consumidor, en hacer acciones y el consumidor dice, espérate, no es la más conocida, pero está ahí, la estoy oyendo, resuelve lo que yo quiero. Y la otra, como ya yo no oigo hablar de ella, para mí esa marca no existe. Entonces, Víctor, y en este caso, por ejemplo, hablabas ahorita del automóvil. La venta a los que ingresan nuevos en el mercado laboral se hará con una ambición, pero poco posible de una adquisición. Entonces, ¿cómo le puede el que vende automóviles dirigirse a ese público incierto? Posible, pero no tangible, pero no práctico, no físico. no, mira, te voy a poner un ejemplo. Fíjate, las marcas de vehículos, normalmente esos grandes importadores tienen modelos que típicamente es el modelo de entrada de un muchacho joven. Un muchacho joven, normalmente si va a comprar un vehículo, los padres lo pueden ayudar con algo, pero él está en su primer trabajo, él tiene que comprarse un vehículo que te acorde a su capacidad de bolsillo y a su capacidad de echar gasolina. Entonces, ¿qué hacen esas marcas? Tú te vas a promociones de final de año de bachillerato, tú te vas a actividades que hacen universidades, esos grandes importadores que tienen modelos los más económicos en su portafolio, van y patrocinan esa actividad. No porque van a vender en una actividad de un colegio o en una feria de una universidad, van a vender un vehículo. Lo que están buscando es que ese modelo, que es el modelo que ese muchacho joven puede comprar, puede financiar, se convierte en una opción para ese muchacho joven. Y ahí es donde está la clave, es buscando cómo yo estoy en la mente de ese consumidor que en 1 o 2 años va a ser una opción de compra para mi producto. Pero eso es invertir para cosechar. Entonces vas al campo. Hay productos de ciclo corto, hay productos en el mercado que el ciclo es largo. Yo comunico hoy, invierto hoy, pero cosecho 1 año, 2 años después. Claro, usted va a estar vendiendo siempre, pero usted hoy está viendo el fruto de un trabajo que usted hizo hace 12, 18, 24 meses. Y por eso es que yo insisto, en los presupuestos, dentro de la estrategia del año, yo tengo que reservar un espacio en el presupuesto para acciones de posicionamiento de marca, para mantenerme. No creernos, no, mi marca es líder, mi marca es fuerte. Sí, su marca puede ser líder, pero en todas las categorías hemos visto marcas líderes pasar a un tercer, cuarto lugar y desaparecer. Marcas desconocidas que 10 años atrás no estaban en el mercado y hoy tienen 1/3 de la cuota de mercado. Entonces, por eso siempre es importante estar en la mente del consumidor. Por eso las campañas de posicionamiento. Alfredo, hoy me despido contigo con este comentario y nos veremos en una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tu participación. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, declara que su partido
brinda su inquebrantable respaldo a la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, el AMPA, en su lucha reivindicativa que realiza en procura de soluciones concretas para los profesionales y trabajadores agropecuarios. Esta, esta declaración y esta acción a mí me sorprendió. Primero, porque Danilo está actuando como un candidato presidencial que está agenciándose apoyo de instituciones y personas. Y también me sorprendió porque el AMPA en pleno se presentó al local, al salón Juan Bosch, en la oficina presidencial del PLD, para testimoniarle su apoyo a Danilo. Como comprenderemos o como comprenderéis, el AMPA es una entidad que agrupa a los profesionales agrícolas, a las personas que están en el mundo de la producción agropecuaria. Y entonces normalmente estas entidades tienen un contacto, una confrontación, una asociación con los gobiernos. Y esto que hace el AMPA es decirle, nosotros somos del PLD. Quizás esto le favorezca en su plan estratégico, pero se quitan de frente, de repente, un elemento importante en la lucha reivindicativa de las entidades y es no parcializarse. El adversario del AMPA no es el PRM, ni el PLD, ni el PRM, es el Estado o el gobierno, si se quiere, porque ellos buscan que haya mejores reivindicaciones, primero para los profesionales del mundo agrícola y después para los productores agropecuarios, porque están vinculados. Pero esta acción, pues, no deja de crear, digamos que un tanto expectativas, porque un partido que está en la lucha por el poder, si recibe el apoyo del AMPA, pues tiene un apoyo importante, pero se margina a los otros, o inclusive si su partido perdiera, pues no va a tener el apoyo del gobierno porque el gobierno lo va a ver como un partido, como una entidad apéndice a otro partido. Eso es lo que yo veo. Y Danilo le dijo, nosotros estamos con ustedes, los apoyamos en todo el sentido de la palabra y tenemos la calidad moral para hacerlo porque cumplimos con todos los compromisos que hicimos con el sector agropecuario. Este encuentro con los directivos de la AMPA y el PLD se enmarca en la iniciativa de consultas que desarrolla el gremio de los profesionales agropecuarios con el liderazgo político nacional, sectores sociales, económicos, gremiales, según las explicaciones de Tito Hernández, presidente del AMPA. Pero yo no he visto más nada que esto en la reunión con Danilo. Ya vamos a ver si hay encuentros entonces con la Fuerza del Pueblo y el PRD y el Reformista y lo demás. Tito Hernández presentó un pliego de demandas que incluye la pensión de más de 1.600 profesionales agropecuarios, la revisión de expedientes de otros 600, la reposición de más de 350 agrónomos cancelados por asuntos políticos y el nombramiento de nuevos técnicos. Para no quedarse corto, también reclaman el establecimiento de un salario mínimo digno, una solución definitiva de la situación de los técnicos del IAD, el pago de atrasos a técnicos de sanidad vegetal y la inclusión de agrónomos en planes de vivienda y programas sociales del gobierno. Lo entiendo, pero sabemos que el gobierno ha estado un tanto alejado de las reivindicaciones profesionales si no son en lucha. Al gobierno hay que arrancarle las reivindicaciones.
Y yo diría que son muchos los que llaman y pocos los que serán atendidos. O en otras palabras, de temporada, son muchos los liceístas, pero pocos los escogidos. En otro orden, voy a decirle que la educación superior dice que ha sufrido un declive considerable durante el gobierno del PRM. Eso dice digamos, una vocero del mundo político. Y dice ella que la educación superior ha sufrido un declive considerable, acentuándose aún más en el año 2000, en el 2025. Como evidencia de ese declive, eh, se presentaron varios datos. Uno, la deficiencia en la calidad de los egresados como consecuencia principalmente de una aplicación inadecuada en el uso de tecnologías digitales, ya que la mayoría de las universidades imparten docencia en la modalidad virtual por serias limitaciones como son no contar con dispositivos necesarios para profesores y estudiantes, usando en su mayoría teléfonos celulares y además las asignaturas no están diseñadas para esa metodología, dice el Amado. Dice el Amado. La matrícula de ese nivel ha sufrido una lenta recuperación después de la pandemia, llegando en el 2025 a los niveles del 2019 como consecuencia de las pocas opciones de carreras que se ofrecen que les permitan a los egresados incorporarse al empleo, y muchos se ven afectados por la pobreza que los impulsa a realizar cualquier trabajo. Muchos de los abandonados son atemporales, pero la mayoría son definitivas. El incremento del número de instituciones de educación superior que no llenan los requisitos para este nivel, agravándose con la política del presidente Abinader de crear centros a una distancia no mayor de 40 kilómetros sin haber realizado los estudios sobre las necesidades de esas regiones ni contar con la cantidad suficiente de profesores calificados. Como consecuencia, muchos egresados se frustran por no tener la formación necesaria ni los conocimientos y competencias que el mercado requiere. Por otra parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha suspendido programas que funcionaban adecuadamente y con otros casos ha disminuido la calidad. Y ponen, por ejemplo, se ha disminuido en un 50% el número de becas internacionales otorgadas y la suspensión de acuerdos con universidades extranjeras de prestigio. Hay baja calidad en el programa de inglés de inmersión como consecuencia del despido de profesores y supervisores regionales capacitados y la disminución del número de horas de docencia semanales y la instalación de nuevos centros sin las condiciones requeridas. También hay poco acompañamiento al funcionamiento de las universidades por la suspensión de especialistas contratados para estos fines, que son los encargados de dar seguimiento al cumplimiento de las normativas de las carreras, a los planes de mejora establecidos en la evaluación quinquenal y la regulación de las residencias médicas. Este es el caso de las ciencias médicas. También hay la sustitución de programas de excelencia para la formación de profesores, disminuyendo los requisitos exigidos a los aspirantes a ingresar en la carrera de educación, permitiendo el ingreso de estudiantes con bajos niveles de conocimientos y habilidades cognitivas en detrimento de los niveles educativos inicial, primario, y se suspendió el requisito para profesores de educación secundaria de formarse como especialistas en las respectivas áreas. Y así sigue el llamado dando un diagnóstico que aterra, porque bueno, faltan como 5 puntos sobre lo que ocurre, lo que está ocurriendo en la educación superior. Por otro lado, tenemos que el economista
Ivanhoe NG Cortiñas presentó de manera anticipada su lectura económica previa a la reanudación o rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. NG Cortiñas presentó su interpretación sobre los datos oficiales para hacer una alfombra de expectativas negativas a Luis Abinader. Y dijo NG Cortiña que rendir cuentas desde la mesa de los hogares y desde el bolsillo de la gente es la mejor manera de entender lo que pasó en el 2025, muy distinto a hacerlo desde el salón de la Asamblea Nacional. Él calificó el desempeño económico del 2025 como bajo y débil, al crecer apenas un 2,1%, muy por debajo del promedio histórico dominicano, cercano al 5,5%, y del potencial estimado en torno al 5%. Señaló NG Cortiñas que el crecimiento fue insuficiente para generar empleo de calidad y aumentos reales de ingresos, manteniendo niveles elevados de inconformidad y una economía en estado de subutilización productiva. NG Cortiña detalló que sectores claves mostraron un desempeño limitado, como la manufactura, que creció 1,6%, la construcción menos 1,8%, y los servicios 2,7%, lo que impactó directamente en la calidad de vida de la población. Y sostiene que ese bajo crecimiento se suma a una contradicción central del año. La economía dominicana no enfrentó escasez de divisas. Por el contrario, el sector externo generó 47.300 millones, el nivel más alto de la historia. Sin embargo, ese récord no se tradujo en dinamismo. No dinamizó internamente la economía dominicana. Y apuntó a NG Cortiñas que en el 2025 no faltaron dólares. Lo que faltó fue una política económica capaz de convertirlos en producción, empleo y bienestar. La inflación general cerró el año pasado en un 4,95, cercana al límite superior del rango meta, pero la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 8,2%, casi el doble, y por encima de las expectativas. Y dado que los hogares de ingresos bajos y medios destinan más del 35% de su gasto a alimentos, su inflación real estuvo más cerca del 8% que del promedio nacional. El resultado fue una inflación regresiva que castigó más a quienes menos tienen, dijo. Según la encuesta nacional continua de Fuerza del Trabajo, el NSSFT, el ingreso promedio por hora de la población ocupada aumentó alrededor del 2% nominal en el 2025. Sin embargo, al descontar la inflación, el salario real cayó cerca de un 3%, usando la inflación general, y más del 6% al considerar la inflación de alimentos. En el 2025 se trabajó más horas para comprar menos cosas, jornada de hasta 45 horas semanales con ingresos que rondaron entre 70 y 90 pesos por hora en muchos casos, reflejando la realidad de la mesa de los hogares muy pobremente. El economista destacó que el dinero en poder del público creció 14,9% en el 2025, muy por encima del crecimiento del PIB y de los ingresos laborales, que solo fue de un 2,0%. Y dijo que hubo más liquidez, pero no más bienestar. El aumento del dinero se concentró en grandes empresas, intermediación financiera y estratos de mayores ingresos, mientras los hogares trabajadores enfrentaron precios más altos y menos poder adquisitivo. El Cortiñas indicó que el gobierno ejecutó cerca de 1,4 billones en 2025, el mayor nivel de gasto público de la historia reciente. Sin embargo, ese gasto no se tradujo en mayor crecimiento económico.
explicó que la composición del gasto fue determinante. El gasto fue corriente, representó alrededor del 87% del total, mientras que el gasto capital apenas rondó el 13%. ¿Dónde se fue el dinero? Pues en botella. El 87% fue en creación en empleos. ¿En dónde? Ya usted sabe. Botellas, diciendo que son empleos eh, públicos. Son botellas porque no son empleos productivos. Son más cargas sobre el presupuesto nacional. Por eso, ya sabemos que cada vez menos hay deficiencias, aportes. El gasto público debe estar orientado a resolver los problemas de los servicios. Y ya usted ve cómo van los servicios. Tuvimos un apagón de larga data, de larga duración, que fue el segundo en 3 meses. Se dice que este apagón le costó al país $200 millones. No sé cómo se hacen estos cálculos, pero estas horas sin energía eléctrica le tuvieron un costo apreciado y apreciable y nada desdeñoso para la población dominicana. No sabemos cuando se establezca la realidad de los costos si hubo realmente más pérdidas, porque cuando no hay energía eléctrica, todo se paraliza, sobre todo la actividad productiva que se trabaja climatizado, en las operaciones de tarjeta. Bueno, hay muchos casos que tienen sus plantas eléctricas y las grandes empresas, pues lo que hacen es autoapoyarse. Esto tiene un costo, pero no es eh, eh, detectable al momento, porque son diferentes las pérdidas para las empresas según su tamaño. Y aquí tenemos algo que ha sido mencionado, los indultos del presidente perdón, Donald Trump. Donald Trump ha hecho una serie de indultos desde narcotraficantes sonados e importantes hasta gente de negocio. Mañana vamos a hacer un comentario sobre eso, o el lunes, voy a buscar a ver si ha habido más de allá para acá, de esta política errática de Donald Trump en cuanto a la persecución del narcotráfico. Gente condenada por auspiciar y promover narcotráfico son descargados y personas que son posiblemente inocentes son perseguidas. Voy a hacer una pausa hasta mañana. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.